Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Evangelio del próximo domingo 29 de enero del año 2023, ¿no? Un tema muy hermoso como todos, ¿no? Las bienaventuranzas, ¿no? Vamos a hablar en Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. Muy bien. Pero como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros el Santo Espíritu que nos dio en el bautismo, ¿no? Para que este ejercicio se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Que no se diga nada por cuenta propia, sino lo que está escrito, ¿no? Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica y en el magisterio de la Iglesia. Muy bien, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empecemos entonces nuestro ejercicio reflexivo mirando aquí lo que nos dice nuestro querido Papa Benedicto XVI, recién fallecido, ¿no? Nuestro querido Papa está citando a Jesús de Nazaret. Recordemos que Benedicto XVI escribió una trilogía, ¿no? 3 libros titulados Jesús de Nazaret, primera, segunda y tercera parte, que es una explicación del Evangelio, ¿no? Es un tratado teológico, pues, y espiritual, obviamente, que todos los católicos debiéramos de tenerlo, ¿no? Bueno, dice así Benedicto XVI: no se trata de una nueva ideología, no se trata de una nueva ideología. ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta esto? No se trata de una nueva ideología, porque resulta que hoy en día los modernistas están rebajando el Evangelio a la categoría de una ideología, y la ideología la están elevando a la categoría de Evangelio. No, eso no es así. Aquí lo dice Benedicto muy claramente: no se trata de una nueva ideología, sino de una enseñanza que viene de lo alto y toca la condición humana, precisamente la que el Señor al encarnarse quiso asumir para salvarla, ¿no? Ahora
es muy común ver, que ciertas ideologías están dominando a la humanidad, ¿no? Por decir algo, la ideología de género, ¿no? Ya la ideología de género la están imponiendo para que esté por encima del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿no? Dios creó hombres y mujeres, ¿no? Dios creó dos sexos nomás, sexo masculino y sexo femenino, hombre y mujer los creó. Pero la ideología de género quiere decir, está diciendo que no es así, que de ninguna manera, que no son dos sexos, sino varios sexos y lo que la sociedad quiera hacer de cada individuo que nazca. Entonces fíjense cómo eh, la ideología es palabra de hombre, no, el Evangelio es palabra de Dios. Hay que distinguir eso muy bien y hay que hacerle caso al Evangelio, ¿no? Bueno, el sermón de la montaña está dirigido a todo el mundo, en el presente y en el futuro, y solo puede entender y vivir siguiendo a Jesús, caminando con Él. Esto está en Jesús de Nazaret en la página 96. Veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 459. Dice, y el Padre en el monte de la transfiguración ordena escucharle. O sea, escuchar a Jesús no es una opción, no es si quiero o no quiero, no, es una orden, no, es una orden del Padre, de Dios. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena escucharle, ¿no? Escucharle. Vale la pena escuchar a Jesús. Vale la pena obedecerle al Padre, escuchar a Jesús. Porque en el prólogo del Evangelio de Juan dice muy claro, ¿no? Los que acogieron su palabra, es decir, al Verbo encarnado, o sea, a Jesucristo, ¿no? Se les dio poder de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, aclaremos de una vez por todas, si tenemos en cuenta el Evangelio, ¿no? No todos somos hijos de Dios, ¿no? Sino los que acogieron su palabra, porque el Evangelio de Juan es muy claro. A los que acogieron su palabra les dio poder de hacerse hijos de Dios, ¿no? Entonces, si todos somos hijos de Dios, quiere decir que ese versículo de los evangelios, del Evangelio de Juan, pues no tiene sentido, o sea, eso es mentira. Y el Evangelio no es mentira, ¿no? Dice muy claro, los que acogieron la palabra de Dios les dio poder de hacerse hijos de Dios. Dejemos en claro una cosa, todos los hombres, todos los hombres son creados por Dios, sí. Dios ama a todos los hombres, sí. El amor de Dios es incondicional, sí. El reino de los cielos es incondicional, no. El reino de los cielos sí tiene condiciones. A pesar de que Dios ama a todos los hombres, a pesar de que Dios creó a todos los hombres, no todos los hombres van a entrar en el reino de los cielos. Jesús lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hicieron la voluntad de mi Padre. Y si le preguntamos al catecismo cuál es la voluntad del Padre, nos va a contestar con el Evangelio. En el numeral 555 nos va a decir claramente, nos va a decir, la pasión del Señor es por excelencia la voluntad del Padre. O sea, hay que asociarnos a la pasión de Jesús y con eso estamos haciendo la voluntad del Padre para poder entrar en el reino de los cielos. Por eso dice acá, y el Padre en el monte de la transfiguración ordena escucharle. Marcos 9:7, ¿no? Deuteronomio 6:4-5. Él, o sea Jesús, ojo, Él, o sea Jesús, es en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. ¿Cuál es la ley nueva? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:12. Repitamos. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese amaos los unos a los otros resume todo el actuar humano, todo el actuar humano, ¿no? Como quien dice, Jesús nos está diciendo, interactúen entre ustedes como yo interactué con ustedes, ¿no? Muy bien.
Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Sigamos, numeral 17-16 dice, las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas, o sea, con las bienaventuranzas, Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona, ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Qué aclaración tan buena esta. Las bienaventuranzas, ¿no? Recogen todas las promesas que se hicieron al pueblo elegido desde Abraham, pero Jesús las perfecciona, ordenándolas no solo a una tierra, sino al reino de los cielos. Nuestro destino final es el reino de los cielos. Tenemos que trabajar es por el reino de los cielos. Trabajar por el reino de los cielos implica tratar la creación con respeto y con amor, ¿no? Si es como el que quiere a Dios realmente, el que quiere a Dios realmente implica que quiere al hermano, que quiere al prójimo. Pero si nosotros primero queremos al prójimo, eso no garantiza que vamos a querer a Dios. Igual, si nosotros amamos el planeta Tierra y la ecología de todas estas cosas, eso no implica que vayamos a trabajar y a querer el reino de los cielos. Por eso lo divino tiene que estar primero que lo humano, ¿no? Porque lo divino, si se hace como tiene que hacerse, necesariamente implica hacer bien hecho lo humano, ¿no? Entonces hay que trabajar primeramente, hay que trabajar es por el reino de los cielos definitivamente. No dejarnos confundir con ese discurso ecológico, ¿no? No dejarnos confundir con eso. Tenemos que trabajar es por el reino de los cielos. Muy bien. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Claro, la caridad perfecta es la de Cristo. ¿Y cuál es la caridad de Cristo? Por Él, con Él y en Él. Si todo lo que hacemos lo hacemos por Cristo, con Cristo y en Cristo, estamos haciendo la verdadera caridad. Estamos haciendo la verdadera caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Ya lo dijimos, ya lo dijimos. La voluntad, a ver, la pasión del Señor es por excelencia la voluntad del Padre, ¿no? Quien no se asocia a la pasión de nuestro Señor no está sintonizado con la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Todas las acciones y actitudes de la vida cristiana, mejor dicho, todos los actos que hagamos tienen que estar sellados con el lema para la gloria de Dios, ¿no? Para que se conviertan en luz. De lo contrario son tinieblas, ¿no? De lo contrario son tinieblas, ¿no? Por buenos que sean en sí mismos, ¿de acuerdo? La filantropía es muy buena, pero si se hace a espaldas de Dios, es tiniebla, es oscuridad, es oscuridad. No se puede hablar de un nuevo humanismo, no, el humanismo es Cristo. El verdadero humanismo es tomar a Cristo como modelo, ¿no? Y seguir el camino que Él nos marcó, la ruta que Él nos marcó, lo que Él nos enseñó. ¿De acuerdo? Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Claro, bienaventurados los que sufren, pues si nos adueñamos de las bienaventuranzas, pues vamos a tener un descanso, un consuelo allí, ¿no? Bienaventurados los perseguidos, pues si estamos en sintonía con el Evangelio, con Cristo, con las bienaventuranzas, pues eso va a ser un alivio. Sabemos que vamos a tener nuestra recompensa por ello, ¿de acuerdo? Repito, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas que ya empezaron, ¿no? Ya empezaron y fueron inauguradas en la Virgen María y en los santos, ¿no? Claro, claro, el Magnífica es casi que una respuesta a esto porque el Magnífica, cuando María proclama la grandeza del Señor, pues está haciendo alusión a esto, ¿no? A las bienaventuranzas, ¿no? Eh, si la Virgen María, pues en ella se cumplen las bienaventuranzas también porque ella es la bienaventurada, ¿no? Sigamos, 25-18. La sexta bienaventuranza proclama, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8, ¿no?
Dice así: los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. Primero, la caridad, o sea, el amor, ¿no? Segundo, la castidad o rectitud sexual. Tercero, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe, ¿no? Entonces, repitamos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios: en el amor, en la castidad o rectitud sexual y en la fe, una fe limpia, ortodoxa, recta, vertical, radical, radical. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a misa, pero después me voy a hacer yoga, es una fe sucia. Si yo voy a misa y después me voy a que me echen el tarot, las cartas, es una fe sucia. Si yo me voy a misa y voy a consultar el horóscopo a ver qué me dice para esta semana, es una fe sucia. ¿Sí ves? La fe tiene que ser limpia. Ya lo dijo Benedicto XVI, esto no es una ideología. Si yo a mi fe, si yo para creer me apoyo en las ideologías humanas, es una fe sucia. No, por ejemplo, la rectitud sexual, el el catecismo de la Iglesia Católica, nuestro querido catecismo, apoyado en las Sagradas Escrituras, ¿no? Ojo, el catecismo apoyado en las Sagradas Escrituras sostiene que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación alguna por parte de la Iglesia. Pues no me explico cómo hay sacerdotes como James Martin, por ejemplo, y otros obispos, por ejemplo, los alemanes, que insisten en exigir a la Iglesia que le dé la bendición a las parejas homosexuales. La Iglesia acoge con mucha caridad, con mucha ternura a las personas homosexuales y les brinda acompañamiento para que vivan una vida de castidad, una vida de castidad. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, la Iglesia apoyada en las Sagradas Escrituras no puede aceptar de ninguna manera los actos homosexuales como fruto de la voluntad de Dios. No puede hacerlo porque las Escrituras dicen todo lo contrario. Muy bien. Entonces fíjense cómo los limpios de corazón pues son los que han ajustado, repito, los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios: la caridad, que es el amor, ¿cierto? La castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe, ¿no? Mire lo que nos va a decir aquí San Agustín, ¿no? San Agustín nos va a decir lo siguiente: existe un vínculo, ¿no? Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Existe un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe. Dice, los fieles deben creer los 12 artículos del credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Repito, los fieles deben creer los 12 artículos del credo o símbolo, ¿no? Para que, creyendo, obedezcan a Dios. Obedeciéndole, vivan bien. Viviendo bien, purifiquen su corazón. Y purificando su corazón, comprendan lo que creen. San Agustín. Sigue aquí, sigue así, 25:19. Estamos en los numerales del catecismo, ¿no? A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Dice acá, numeral 25:46, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, Mateo 5:3. Dice, las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Qué bien, ¿no? Dice, Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. Ojo,
hagamos una aclaración acá. La pobreza material en sí misma no es un pasaporte al cielo. Y la riqueza material en sí misma no es un pasaporte al infierno, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ser pobre ante Dios es necesitar de Dios en todo tiempo y lugar, ¿no? Una persona puede estar tapada en plata, pero si invoca a Dios pidiéndole a su ayuda en todo tiempo y en todo lugar, y aparte de eso es misericordioso con los pobres, le da buen uso a su dinero, pues está fabricando el pasaporte al cielo. Pero si una persona muy escasa de bienes, ¿no? Es soberbia, ¿no? Es soberbia y no confía en la divina misericordia, en la providencia de Dios, y es soberbia, pues, y no acude a Dios, pues está poniendo en peligro su entrada al cielo, ¿no? Pobres ante Dios son los que necesitan de Dios, ¿no? Dice acá, a ver qué nos dice San Gregorio de Niza. Dice, el verbo, o sea, nuestro Señor, el verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice, se hizo pobre por nosotros, ¿no? Y ya en el numeral 25:47 nos va a decir, el Señor se lamenta de los ricos. Los ricos son los que no necesitan de Dios. Por ejemplo, como en el publicano y en el fariseo le da a entender al Señor que no necesita de él. Sube al templo a darle gracias. Señor, te doy gracias que no necesito de ti. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor se lamenta de los ricos, ¿no? Porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes, ¿no? A ver qué nos dice San Agustín sobre esta bienaventuranza. Dice, el orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. Repito, San Agustín nos dice respecto a esta bienaventuranza, el orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. San Agustín. Qué interesante esto porque hay ideologías, ¿no? Que se están mezclando ahorita con el Evangelio, ¿no? Sobre todo los modernistas, y nos llevan es decir, a un humanismo descarado, donde lo humano está por encima de lo divino, donde nos llevan centrarnos más en lo humano y en cosas materiales que en lo divino y en lo espiritual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho, San Agustín aquí nos lo está recordando, ¿no? Dice, el abandono en la providencia del Padre del Cielo libera de la inquietud por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. Podemos concluir diciendo que, a ver, una carretera bien señalizada nos lleva con toda seguridad a nuestro destino, ¿no? La carretera al Padre se llama Jesucristo. Repito, la carretera que nos lleva con toda seguridad al Padre se llama Jesucristo y está señalizada por las bienaventuranzas. Si nosotros recorremos ese camino que es Jesucristo, esa carretera que es Jesucristo, haciéndole caso, obedeciéndole a las señales que allí están, es decir, a las bienaventuranzas, vamos camino al Padre, ¿de acuerdo? Para terminar, nuestro querido Papa Benedicto XVI, ¿no? Nos invita de la siguiente manera, dice, queridos hermanos y hermanas, invoquemos a la Virgen María, ¿no? La bienaventurada por excelencia, pidiendo la fuerza para buscar al Señor y seguirlo siempre, con alegría, por el camino de las bienaventuranzas. Muy bien, ese es el Evangelio de este domingo. Sí, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia, que nos dé esa gracia de realmente recorrer el camino que es el mismo Jesucristo, pero haciéndole caso a las señales que allí están, que son las bienaventuranzas, para volvernos bienaventurados, para volvernos bienaventurados y poder gozar de la dicha eterna, ¿no? Vamos a pedirle por las personas que no creen, las incrédulas. Esas personas incrédulas y que se sienten orgullosas de no creer, ¿no? Que se sienten y que sacan pecho esgrimiendo otras ideologías, unas ideologías extrañas y otras creencias extrañas, pidámosle al Señor por estas personitas para que infunde en ellas el Espíritu Santo
y que con el Espíritu Santo infunda en ellas la fe, la esperanza y la caridad. Y por nosotros los que nos decimos creer, los que nos decimos creyentes, pidamos al Señor esa gracia de la coherencia, ¿no? No es solo creer, es ser coherente con lo que creemos, que nos dé esa gracia a nosotros los que creemos, de ser coherentes y hacer vida lo que creemos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.